Al momento de empezar a ensamblar las piezas, las turbinas, las entradas de aire, el, el fuselaje, con las piezas que ya antes habían visto, que les presenté, entonces queda más o menos empezando a armarlo. Estos son los audiocassettes, un juego de audiocassettes. Lo que les decía, esos detalles que al final son como unas especies de turbinas. Estas, las turbinas principales con la tobera de la turbina, o sea, la salida de la turbina, más o menos de esta forma. Los detalles de la parte de abajo, en una de mis cacerías de piezas, me encuentro estas estructuras que tienen las piezas para algo de armar que no tengo ni la menor idea de para qué serían, pero estos elementos sirven muchísimo. Esta tiene unas especies de brazos y estos son de ahí, aquí es donde yo se los puse. Tiene otro juego un poquitito más para atrás, son 4 juegos de brazos, me imagino que para hacer algo, ¿verdad? Para jalar algún tipo de desperdicio espacial o qué sé yo, ¿verdad? Entonces aquí viene su entrada de aire, que está muy involucrada, muy relacionada con la turbina. La otra también está ya preparada, ya lista, solo para darle algunos detalles y de repente antes de pegarla sería pintarla. Ahí está más o menos. Entonces estos son los elementos principales. Ya vamos pues encaminados y utilizando piezas de desechos como estos conectores de un equipo de video, piezas tan básicas. Esto también era de un equipo electrónico que parece que era un botón. Tiene dentro de su fuselaje algunas piezas, por ejemplo estas van de esta forma, que me imagino que cilindros de combustible, algunas baterías que se van a necesitar de alguna manera. Entonces estos ya les había explicado, son unos tarugos para tornillos y ahí se van implementando, ¿verdad? Entonces así vamos ya caminando un poquitito con la elaboración de la nave de Destiny 2, la chatarra, que es una nave secreta, le llaman una nave secreta, que es como un premio por completar ciertas fases en el juego, ¿verdad? Dentro del juego. Siguiendo con el proyecto de la chatarra del juego de Destiny 2, está en este punto del proceso. Estas son unas turbinas. Estas son 4 turbinas, juntamente con las turbinas principales que vienen en esta parte de acá, y que sería aquí. Sería una de estas acá, aquí, y la otra sería, vamos a ver, sí, así, aquí, sí. Aparte de esto sería la salida de la tobera de la turbina, que yo había pensado que la turbina empezaba desde acá, pero la verdad es que, bueno, turbina y motor distinto, ¿verdad? Entonces este es el motor, digamos, de los 2 motores que tiene, y termina en una tobera de turbina, que es esta, ¿verdad? Que es estas 2. Aparte de esto, tiene, bueno, la verdad es que las especificaciones solo el diseñador de la nave tal vez lo tenga. Entonces esto viene, según aquí arriba, según la fotografía, tiene unas especies como de alas. Yo veo como que son alas, no alas exactamente, pero es
Es una caja cuadrada, que es esta, que va juntamente con esta en esta posición, ¿verdad? Esta va en la parte externa, entonces lleva sus toberas y todavía esta parte de acá. Entonces le estaba haciendo esta cabal, se le pueden ver los detalles, tiene un su declive o un su relieve distinto de ambos lados, pero al ver la proporción entre cada una de las piezas, entonces me di cuenta que según la fotografía estaba muy grande, entonces tuve que retomar y logré hacerla de esta manera. Entonces, mucho más delgada esta, tal vez un poquito más estilizada, y sí, la verdad es que la proporción sí obedece a esta, sí obedece más a esta, ¿verdad? Esta está al contrario, entonces sí está mejor que esta. Entonces la tobera de la turbina, o la turbina está pegada a la parte del motor, y esta está sobre el motor, más o menos haciendo una especie como de alerón. Que sería en esta parte de acá, ¿eh? Estos otros alerones tienen movimiento, tienen su bisagra, entonces esta va más o menos en esta posición, y la parte de la tobera de la turbina va a la par. Ahora se pueden dar cuenta del tamaño que está quedando. Tenía que ser de ese tamaño porque lo que daba el tamaño eran los tubos que utilicé para las turbinas, en este caso son los motores. Entonces todo tenía que ir a proporción de eso, entonces no pude, en realidad, como les dije a un principio, estas piezas las había hecho más delgadas, más pequeñas, entonces a la hora de contraponerlas no se veía bien, se veían muy pequeñas, tuve que modificarlas para que se vieran grandes. Entonces, siguiendo las proporciones del motor, eso me dio la proporción de todos los elementos, entonces la verdad es que sí es una nave grande. Entonces solo tendría que pegarlo, los pego, se los enseño, después voy a fondear y después empiezo a dar detalles. Cada una de las partes está dividida en tres colores, está en gris, en amarillo y en un celeste aqua más o menos. Una vez terminado de armar, o por lo menos de la selección y la aplicación de las piezas, la chatarra, esta nave del juego de Destiny 2, pues está en un 99% terminada. Probablemente algún detallito de tipo estructural podría hacérsele, pero la verdad es que ya siento que está completa del todo. Se adaptaron las piezas y la verdad es que sí, de forma pues correcta o satisfactoria, si lo decimos así. Y lo que procede en este momento es fondear. Este es el punto en el que probablemente, si alguien ve detalles de las piezas, pues podría determinar qué piezas son, cuáles se usaron. Ya fondeado es muy difícil, ya es muy difícil, y esa es la magia de la pintada y del fondeo. El fondeado que elimina la fuente o el origen de la pieza y ya la adapta y la vuelve un todo, ¿verdad? Entonces esta es el próximo segmento del video es fondeado, ya fondeado, para que se vean a qué me refiero.
y después se le van a ir dando los detalles de las secciones de colores. Y por último sería el weathering o la aplicación del desgaste y de la suciedad por el uso, el maltrato, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me gusta. Me gusta hacer las piezas, sí, me gusta combinarlas, pero ya dándole el detalle de ese desgaste, de esta suciedad de uso de los años, el paso de los años, la erosión, la oxidación y todo eso, es lo que le da un carácter muy, muy bonito a estas piezas. Entonces, y esta con más razón, porque se llama la chatarra. Y la verdad es que si pueden ver acá, la nave se ve realmente sucia y muy usada. Entonces el próximo es de fondeo. Se realizó el fondeado con un color relativamente neutral, que es un gris muy suave. Entonces quedó de esta manera, quedó así. Ya como les decía, ya las piezas ya pierden su carácter individual y ya se funden o se juntan para crear ya un todo, ¿verdad? Entonces todas estas piezas, la verdad es que ahorita ya cuesta muchísimo determinar qué eran o de dónde eran, dónde se sacaron. Pero ese es el objeto de todo esto, ¿verdad? Que al final no eran tornillos ni tuercas, sino que son parte de él. Entonces lo que resta es pues ya darle los colores dependiendo de lo que decidamos hacer con el color y el carácter que va a tomar. Esto y el weathering. Entonces el próximo segmento es de cómo queda con los colores aplicados, y la última parte es del weathering o el desgaste. Una vez aplicado color en las distintas partes, quedó así. Esta pintura, generalmente las pinturas que utilizo tienen acabado brillante, entonces a mí no me gusta, acabado mate, pero para efectos de una prefinal, del acabado final, entonces le aplico esta pintura que es realmente barata, y después le aplico una laca para quitarle todo el brillo. Entonces así queda esto. Es aquí no, el weathering está simulado, pero sí todavía le falta bastante. Entonces aproveché para aplicarle. El weathering generalmente es después de, entonces se pinta y después se le aplica una especie como de pintura, pero que se quita con agua. Entonces después se le limpia y va dejando la superficie un poco manchada, y donde hay rendijas y hay relieves, bajos relieves, lo cubre, o sea, y quedan esos relieves remarcados, oscuros, ¿verdad? Entonces aquí le hace falta eso, y después que le aplique el weathering, que en realidad es una capa como de polvo, y ahí ya le voy a aplicar la laca o el barniz sin brillo, ¿verdad? Entonces aquí, si se dan cuenta por la iluminación, entonces tenemos muchísimos brillos, pero una vez aplicado esto se le van a eliminar y le va a dar un carácter mucho más sobrio y más real, ¿verdad? Aquí tenemos estos brillos que se mira como que fueran pero la idea es que se vea todo lo contrario. Entonces próximo con el weathering aplicado.